sea que psicológicamente eso que acaba de pintar Javi es una cosa muy brutal, pues con la perspectiva actual, ¿cierto? Yo puedo satisfacer mis más íntimos deseos virtualmente. Eso nos hará, eh, bueno, hará a los que vienen, porque a nosotros no nos va a tocar, qué pena señores, No nos va a tocar, otras, no, no nos va a tocar. unas personas muy distintas. Eh, Hay una película argentina que se llama eh, El silencio de Perdón, sus ojos, Jaime, creo que es. el no nos va a tocar no es tan cierto. Es probable que nos toque, pero como somos medio paleolíticos, entonces no nos va a Cavernícolas. interesar. Sí, esto va a pasos tan adelantados que es posible que nos toque. O de pronto no por paleolítico, sino por algún familiar alemán que nos impida acordarnos exactamente de qué estamos hablando, ¿cierto, señor Alzheimer? Claro, puede ser. Hay una película argentina, creo que El secreto de sus ojos, en la que descubren al asesino gracias a que el secretario del juzgado es un enamorado del fútbol y concluye por unas pistas que dejó el asesino en unas cartas que le mandaba a la mamá de la asesinada, que el señor es hincha de un equipo y con eso mismo se van siguiendo el hilo y lo encuentran en una tribuna de un estadio repleto. ¿Cómo llegó el hombre a esa conclusión? Porque dijo, uno puede celular cuando se cae, uno puede cambiar de... Estoy bien al derecho, Alex. Estás un poco al revés. Ahora sí. Si quieres, continuamos Mauricio Ya. y William. Ah, no. No, ya termino. Lo que quería decirles era que el señor llega a la conclusión porque dice que uno puede cambiar de esposa, de nacionalidad, de profesión, pero nunca puede cambiar de pasión. Y el hincha argentino, sobre todo, que es el enamorado de su equipo, nunca va a cambiar de pasión. Uno tiene equipos favoritos. Yo soy hincha del Deportivo Pereira, que nos ha maltratado durante muchos años. Y lo veré de nuevo seguramente cuando vuelva al estadio. Esa pasión uno no la cambia, no me volveré hincha del Once Caldas. La virtualidad y este negocio en el que nos vamos a ir metiendo acabará con esas pasiones. William, ¿vos qué opinas? Sí, totalmente. La pasión por un equipo de fútbol, y como usted relataba muy bien en su simbología del tema de la película, es la pasión. Tenemos que prepararnos indudablemente, Mauricio, Javid y Jaime, para volver a los estadios por allá en marzo del 2021, porque por ahora no va a ser con público. Desde aquí de Cali ha habido una propuesta por parte de la alcaldía que se haga sectorizado el fútbol aquí en el Valle del Cauca, Javi, porque aquí se sabe que tenemos distanciamiento de estadios, buen kilometraje de uno a otro. Tenemos Palmira, Buga, el estadio de Tuluá, el Pascual Guerrero y el estadio del Deportivo Cali, en donde la alcaldía asumiría los costos de hospedaje de los equipos aquí. Ya la DIMAYOR concertó con el Ministerio del Deporte para que se haga sectorizado el fútbol, es decir, por cuadrangulares, por pentagonales en cada región, es decir, en Medellín, en el eje cafetero, en Cali, en la costa atlántica, pero sí tenemos que estar muy preparados para eso, para no volver a fútbol por ahora, por ahí en marzo más o menos. Es como la situación que estamos viviendo en este caso en el tema del fútbol, pero indudablemente los más perjudicados hoy son los aficionados, porque como lo decía Jaime, la pasión no tiene límites y hoy cuando no podemos ver los ídolos, cuando no podemos manifestar esa euforia, esa alegría que la transmitimos a través de un partido de fútbol, pues nos quedamos ahí como confinados, con ganas de decir, pero no poder hacer nada. Yo ahí, escuchando a William y con lo que propone Javid, yo siento que hay disparidad en concepto o que choca un concepto con el otro. ¿En qué sentido? Estamos hablando que por un lado estamos dándole la bienvenida a la virtualidad, ya lo que hemos hablado. Yo también creo que por lo menos en esta y en la siguiente generación, no sé, en 2 generaciones va a estar seguro. Pero mire que William está hablando, y ya lo decía también Jaime, de la hinchada, de la afición. Entonces, tocaba Jaime el ejemplo del secreto de sus ojos, que es una obra de Eduardo Sacheri, que es un periodista argentino. Él la escribió como novela, después fue llevada a película,
podemos cambiar de esposa, podemos cambiar de religión, menos de equipo de fútbol. Ahí hay todo un concepto sociológico y yo quisiera saber qué pensarían los sociólogos cuando escuchen a Habib Meré con el planteamiento de la virtualidad y todo esto que se viene. Yo creo que serán los primeros que se estarían preguntando qué va a pasar. Y yo digo que realmente nosotros como individuos, como actores de sociedad, pues vamos a tener siempre esa necesidad de estar relacionándonos con el otro, más allá de que de manera paralela haya una virtualidad que esté creciendo. Un hincha, hablemos de Barón Rojo Sur del América de Cali o del Lobo Sur Pereira, del Deportivo Pereira. Ese hincha es un hincha que, por lo general, por su condición socioeconómica, no tiene muchas oportunidades en la sociedad y encuentra en su par, en su otro compañero de barra, un escenario en el que puede correlacionarse y encuentra un nicho ahí de identificación social, va con los cánticos, apoya un equipo de fútbol. Yo no sé si ese hincha que encuentra ese respaldo social con sus parceros de barra, no sé qué vaya a pensar del tema de la virtualidad. Por ahí puede que le llame la atención y se siente frente al computador a ver o a ser actor de esa virtualidad para jugar en la Play un campeonato. Pero yo creo que esa gente no va a abandonar nunca realmente el tema del fútbol. De modo que yo sí estoy de acuerdo en que va a venir una evolución, pero yo no sé hasta qué punto, mientras seamos actores de una sociedad, vayamos a dejar de querer ver ese espectáculo de cuerpo presente. Y con el advenimiento del virus, lo que se ha disparado en el mundo entero es el acceso a las telecomunicaciones, Jaime. En África, hoy, hay una inmersión de las telecomunicaciones y del Internet en los hogares de más del 56%, estaba en el 14%. O sea, todo el mundo explotó y buscó el Internet y buscó comunicarse y buscó mantenerse. Si tú piensas que este virus será el último virus que vamos a tener, estás también muy equivocado. Y eso va a obligar a que la gente termine todos los días más haciendo trabajo desde la casa, haciendo el estudio desde la casa, de una manera más independiente, menos en contacto con la comunidad. Los estudiantes van a estar menos en contacto con los otros estudiantes este año. No sabemos si va a haber universidades este año o va a haber escuelas. Es que no sabemos si las van a abrir. Tú sabes lo que significa eso para una institución. Significa el cierre. Y ese cierre lo que lo lleva a la institución es a construir una plataforma virtual donde amplía sus posibilidades de llegar a la ciudadanía y construye una riqueza distinta, ya no en la presencial, sino en la virtual. Y ese camino, ese recorrido, si se convierte en una constante en todas las cosas que hacemos en la vida, va a acabar con todo lo que son los espectáculos en vivo y la presencia de fanáticos en esos espectáculos, en los escenarios como los estadios. Ahora que decía Javid sobre el tema que le parece fatal, el tema de regionalizar el tema del fútbol, lo hacen simplemente Javid, Mauricio y Jaime, es por el tema precisamente del protocolo del coronavirus, porque así podrían tener, ejemplo, 11 Caldas de Manizales, digamos, Pasto, Cali, América, en una misma zona, sin salir, confinados todos los equipos, pagados obviamente la hotelería por parte de la ciudad, les salían constantemente pruebas de COVID, estarían confinados ahí y jugarían en una misma región. Eso por el tema efectivamente de salud, simplemente lo harían por eso, esa es la propuesta que hay en DIMAYOR para que se haga regionalizada. Me parece equivocado, William, te voy a decir por qué. Primero, el COVID no es uno solo, ya son 4 cepas. Lo que y además aquí en el Valle es donde más, es uno de los departamentos más golpeados, ¿no? Entonces, también... Lo que implica eso es que tú puedes tener una hoy y reincidir en el COVID o en la gripa esta aguda por otra cepa. Ahora, cuando tú abras hasta que no se logre la vacuna del COVID, que están hablando de 1 año y medio, o sea, a mediados del año entrante, no va a haber seguridad en ningún caso. Y mientras el COVID tenga la capacidad de mutar tan fácilmente, lo que vamos a tener es una guillotina sobre nuestra cabeza, porque de un momento a otro, mañana sale un científico en Colombia, Jaime, y dice
qué pena, señores, teníamos el COVID-3 en Colombia, pero es que mutó y nos llegó el 1 y va a salir el 6. Y esto se convierte en un caos y en una crisis existencial horrible, ¿me entendés? Es que no hay manera de salir de ese dilema. No hay manera de salir de ese dilema. Entonces, claro, tú puedes concentrar todos los estadios en un sector como el Valle del Cauca. ¿Por qué? Porque vas a evitar que los jugadores, en la medida de lo posible, se contagien. En Alemania precisamente estaban diciendo hoy, Mauricio, que club que encontrara jugador contagiado no tiene necesidad de informarlo a la prensa, ni a los medios, ni a nadie. Es una manera muy respetuosa de la intimidad de la persona. Pero imagínate tú, cada 15 días uno no ve el jugador y a los 15 días no ve el otro y la distorsión que esa joda va a ir teniendo en el mundo entero. Mañana no ves a Messi. ¿Por qué? Porque no podía jugar, porque apareció una persona que estuvo con él en el camerino y también tenía COVID, pero tenía un COVID de otro tipo. Entonces lo que viene aquí es un reto enorme para la ciudadanía y para la humanidad. Dios En quiera ese, que encuentren el camino para recuperar la confianza y la tranquilidad, ¿no? en ese orden de ideas o bajo ese contexto, para mí hoy es difícil que haya fútbol, porque es que el COVID es el mismo en Cali, en Pereira, en Manizales, en Bogotá, en la costa, y el protocolo para evitar más contagios va a ser el mismo en cualquier parte. Mire, en Alemania eh, hicieron más de 1.700 pruebas de COVID la semana pasada y dieron 10 positivos. Obviamente se reservaron el nombre de los que dieron positivo. Y adicionalmente hubo 5 jugadores del Colonia, del Club Colonia, que dieron positivo. Ya se informó anoche que habían superado el COVID-19, pero ya los jugadores de la Bundesliga alemana estaban expresando el temor, primero de lesionarse, porque es que la otra es esa, están presionando para que vuelva al fútbol, pero el jugador viene de una inactividad hace mucho rato, así entren en la casa, le pasa lo mismo al ciclista, no es lo mismo que el ciclista esté en la casa en el rodillo o en un simulador a que esté saliendo en carretera a entrenar, lo mismo el futbolista. El futbolista puede ejercitarse físicamente y puede hacer un trabajo específico en espacio reducido, pero ¿hace cuánto un futbolista no hace un cambio de frente? ¿Hace cuánto un futbolista no hace un trabajo de velocidad de reacción porque no tiene el espacio en la casa? Entonces, el temor que expresaron los jugadores de la Bundesliga es, uno, a lesionarse y segundo, a contagiarse del coronavirus. Ahí le va a tocar hacer un trabajo grande a la psicología. Ya están pidiendo que los psicólogos hagan un trabajo a profundidad con el futbolista. Pero bajo el contexto de lo que estamos hablando, hoy para mí las condiciones no están dadas para que regrese el fútbol en Colombia, al menos en Colombia. No sé cómo les vaya a ir en Europa. Y tan no están dadas que mire que el mismo ministro del Deporte, Ernesto Lucena, ha sido muy cauteloso frente al fútbol. Y él ha dicho, yo no quiero que Colombia sea el primer país de Sudamérica en el que haya fútbol. Yo quiero que haya otro país, primero porque él no quiere servir de ratón de laboratorio para hacer un experimento. De hecho, por eso se está implementando un protocolo por parte de Conmebol para comenzar de manera simultánea a nivel suramericano. Pero yo bajo ese contexto, con el panorama que está planteando, yo no veo que hoy, la verdad, a decir, pues, amparado a la lógica, haya lugar a que comience el fútbol profesional colombiano. No lo veo, por muchas razones. Empezando por lo económico, para terminar el concepto. Ahorita decía Javi que la gente vaya a los estadios. Bueno, la gente no va a ir a los estadios inicialmente. ¿Cómo se pudiera ir a los estadios? La gente con qué va a pagar la boleta. Si de duras penas la gente está tratando de sobrevivir por la crisis económica. Y los propios clubes, se ha dicho dentro del mismo protocolo, y lo mismo lo dijo la federación, el gobierno colombiano, lo dijo el ministerio, no está dispuesto a poner plata para el fútbol, para implementar estos protocolos. ¿Qué significa eso? Que a los propios clubes les va a tocar asumir el costo de las pruebas del COVID para sus jugadores, que se hacen previas a cada competencia. Eso tiene un costo altísimo y estamos hablando que los clubes están en crisis económica. Entonces, desde todo punto de vista, desde lo económico, desde lo social, desde la parte médica, no veo viable que hoy comience el fútbol colombiano. El que va a comenzar es la liga alemana, siendo los alemanes tan juiciosos y tan disciplinados, con unos protocolos que uno los lee y son bastante estrictos. Colombia presentó sus protocolos, la DIMAYOR, y le fueron devueltos porque la entidad con la que iban a hacer las pruebas de COVID no es que le diera mucha confianza al ministerio, según entiendo por informes de prensa.
España también va a comenzar y hay un equipo de la primera que resultó con 3 jugadores positivos. Yo creo que arranca cualquier liga y al primer caso, segundo caso de contagio de jugador, la liga la interrumpen. O la interrumpe la ley o la interrumpe los propios jugadores, porque aquí hemos hablado del fútbol, pero no hemos hablado de los protagonistas, de los artistas, que son los jugadores. Los jugadores pueden tener miedo, obviamente. Miedo de contagiarse y además se muere el joven como se muere el viejo. El micrófono, Javi. Estábamos, tienes toda la razón, en estos días estábamos en una reunioncita virtual hablando un poco de los temas de los jugadores del Deportivo Pereira, la mayoría confinados a un sitio aquí en Pereira, pero con sus familias por fuera. Entonces estos jugadores que tienen que padecer esta inclemencia de social, de cuarentena de su familia inclusive, pues la mayoría no va a querer estar metido, vinculado al tema del fútbol. Y eso lo que va a terminar pasando es que los equipos pequeños, los que no tienen el presupuesto para que los jugadores carguen con sus familias, las lleven a los sitios donde van a estar, pues se van a ir desapareciendo por sustracción de materia, porque si no tienes jugadores, pues no hay fútbol. Y si los jugadores son muy malitos, son de muy segundo nivel, pues no vas a tener quien los impulse y quien los apoye como fanáticos. Luego, estamos frente a una coyuntura muy difícil, muy difícil. Yo sí creo que el efecto financiero en el fútbol es apenas la punta del iceberg. Lo que se viene es por producto de la pandemia y de este año, lo que se viene es una transformación absoluta que no estamos viendo todavía, está debajo del nivel del mar y no la alcanzamos a percibir, pero una transformación absoluta de la manera como hacemos deporte, de la manera como experimentamos los eventos, de la manera como nos relacionamos con todas esas actividades de grandes capacidades de ciudadanos yendo a estadios o yendo a programas deportivos. Ahora que hablaba Javi sobre el tema del público, me parece, compañeros, que el deporte mismo le ha quitado un poquitico de valor al público, ¿no? Que hoy, en época de pandemia, extrañamos tanto. Yo no me imagino, por ejemplo, un Tour de Francia sin público, como lo habían hecho la propuesta de hacer las carreras grandes de Europa sin público, no lo aprobaron porque, imagínense, un Tour sin... Tour de Francia sin esos ríos de gente haciéndole la entrada y eso no tiene sentido. Efectivamente. Y por eso tomaron la decisión, el 20 de agosto se va a hacer el Tour de Francia, del 20 al 20 de septiembre, y ya están las fechas, pero todo eso limitado obviamente a esperar qué pase con la evolución de la pandemia en Europa. Y ayer hablábamos casualmente con uno de los técnicos, Javid, Mauricio y Jaime, del Valle del Cauca de ciclismo, y ahora que Mauricio tocaba el tema de los simuladores y los rodillos, es un tema bastante importante para tocar también, porque efectivamente cuando el ciclista deja de tener contacto con la carretera, con el ambiente, con el aire, con la temperatura, pues pierde habilidades. Un tema muy interesante para que tocáramos en un programa de pronto sobre el tema de lo que pierde el deportista cuando no está haciendo su entrenamiento en el espacio, en el espacio habitual, es decir, una cancha, una carretera, un espacio para hacer deporte. Y esto también genera que los deportistas pidan, Javid, Mauricio y Jaime, que el deporte vuelva dependiendo la modalidad. Ayer hablaba con varios deportistas y me decían, hombre, el atletismo se puede hacer, porque no es un deporte tan de contacto como el fútbol, como el fútbol americano. Es decir, hay una lista de deportes, señores, que están dentro de los deportes que no son de contacto y se podrían ir trabajando paulatinamente. Sí, en el tema del entrenamiento, pues en rodillo harán piernas, pero muy difícil mantener la destreza para coger una curva, lo mismo que un cambio de frente de la sala al comedor en fútbol, como decía ahora Mauricio. Para ir cerrando, señores, en los programas que hemos hecho anteriormente con Javier, queda obviamente
tocan el tema del COVID de manera infaltable, siempre ha sido recurrente un asunto. ¿Qué pasará con esta sociedad después de esta pandemia? Yo se los planteo así. Si mañana encontráramos remedio y vacuna para el COVID, de manera que digan ustedes, en agosto estuviéramos otra vez común y corriente, ¿cuál sería la principal lección que el mundo deportivo debería aprender? ¿Y cuál aplicaría de verdad, Mauricio? Mire, yo ahorita hablaba del Sistema Nacional del Deporte y la estructura, y decía que el club dependía de la liga, que la liga dependía de la federación, que la federación del ministerio. Todos estos dependen incluso del Comité Olímpico Internacional. Yo creo que el deporte, más allá del ejercicio como tal, deportivo, de la competencia, tiene que reinventarse desde el punto de vista de marketing y desde el punto de vista empresarial. No esperar qué me da la liga a mí como club o qué me da a mí la federación a mí como liga. ¿Cómo puedo yo hacer un mercadeo, respetando por supuesto el órgano de concepción, si es una sociedad anónima, si es una sociedad deportiva, en fin? Pero si yo hago recursos propios o genero recursos propios para invertir dentro de mi propia liga, dentro de mi propio club, se puede hacer. Entonces, es como no depender tanto de qué me dan a mí, sino yo cómo puedo generar esos recursos para que si llega después otra pandemia, esperemos que no, pero es muy probable que vaya a haber otra pandemia después, estemos más preparados. Yo creo que como sociedad no va a cambiar mucho, porque el hombre, el ser humano es un animal de costumbre. Hoy estamos diciendo, esto nos va a cambiar la manera, esto nos va a cambiar la manera. Adoptaremos algunas costumbres y adoptaremos algunos comportamientos, pero yo estoy seguro que va a pasar un tiempo en que vamos a olvidar cómo estamos viviendo ahora y va a pasar exactamente lo mismo. Pero yo creo que para el deporte es cómo generar recursos propios y no depender de otro. William, ¿cambiaremos en algo? Yo diría que dentro de todo lo malo uno tiene que sacar obviamente lo bueno, ¿no? Hoy estamos hablando que en el periodismo mismo estamos reinventándonos de nuevo en el tema a raíz de este COVID-19. Yo diría que dos aprendizajes muy importantes que debe tener el mundo del deporte y la gente que tiene que ver con el campo deportivo, y es el primero, que el público vale mucho. Hemos devaluado mucho al tema del aficionado, del público a raíz, y no nos hemos dado cuenta lo importante que es realmente el público en el deporte, y hoy nos estamos dando cuenta de eso. Y la segunda, el tema económico, que es indudable que eso debe cambiar el tema, empezando por los pagos de los jugadores, que a mí personalmente me parece un exabrupto. Un jugador en Colombia se gane 200 millones de pesos, 100 millones de Javi pesos. lo padeció. Eso debe cambiar ahí. Él manejó jugadores, estuvo con ¿Sí? el Deportivo Pereira, luego tuvo al Depor Cartago. Él sabe muy bien cómo es eso. Ha jodido Yo lo quise mencionar para no traer pues esos macabros recuerdos a la conversación. Pero bueno, Javi nos dirá algo ahorita para finalizar. No, primero no fueron macabros. La verdad es que este fue un grupo extraordinario, ese del Depor. Fue un grupo extraordinario. Tratamos en lo posible sacar adelante esa institución. No nos dieron el tiempo, pero bueno, una experiencia muy interesante. Yo quisiera dejar como una inquietud al terminar. Hay un programa hay un programa que los niños juegan mucho que se llama Fortnite. No me acuerdo bien del nombre nunca, pero me impresiona la adicción, el nivel de adicción que tiene. ¿Por qué lo digo, Jaime? Porque es importante ese programa, se llama Fortnite. Porque en ese programa el individuo construye su realidad en un ambiente de caos, de crisis y de combates. Y él vive, y como muchos otros juegos, pero vive en una estrés constante por ganar un campeonato. Es un campeonato que se gana a guerra y muerte, ¿me entiendes? Es un debate constante. Pero lo interesante de esto es que yo puedo decidir jugar en Brasil con los brasileros, en Alemania con los alemanes, o en un escenario internacional con niños y chicos de todos lados, más de 200 personas activadas al mismo tiempo y haciendo gala de mis propias virtudes y
mis propias capacidades, claro, virtuales. Si yo puedo hacer un salto triple mortal y caer bien y pegarle el tiro, y, en fin, una fascinación absoluta por lo imposible. Todo es posible aquí. Lo imposible se puede realizar aquí en este escenario. Cuando el fútbol y los programas del fútbol, los que son virtuales, por ejemplo, el FIFA 2000 o el FIFA, no sé, esos FIFAs, y los del básquetbol y los otros, empiecen a entrar en la realidad virtual, participando el jugador como los otros jugadores todos, cada uno con su propia camiseta, esto va a cambiar. Todavía estamos en pañales, pero muy pronto se van a dar cuenta que eso que fue cierto en los estadios, más temprano que tarde van a estar vacíos. Bueno, señores, con el agradecimiento a todos, muy importante sus apreciaciones. He aprendido bastante. Espero llegar al día en que pueda cobrar el tiro de esquina, hacerme el gol de cabeza con la virtualidad de la que señala Javi, y que haya una próxima oportunidad para que sigamos hablando del tema. Mauricio, gracias. William, buen día. Jaime, gracias. Javi, un abrazo, un placer, A usted, William. Mauricio, a usted, William. Adiós, gracias. Jaime, esa será tu Señor. gran hazaña, cobrar el tiro de esquina. Un abrazo a todos. Chao. Muchísimas gracias, Javid, Mauricio y Jaime, y ha sido un placer tener a 3 hinchas del Pereira aquí en esta videoconferencia. Excelente. Sí, señor.